tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, tienes fama de estar vivo, pero en realidad estás muerto. Despierta, reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes caeré sobre ti como un ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor, esta noche. Hermanos, así como lo hemos hecho con las otras iglesias y las ciudades donde estaban ubicadas, es importante que hagamos una aproximación histórica de dónde se ubicaban estas iglesias. Sardis, hermanos, era una ciudad muy antigua, fundada unos 1200 años antes de Cristo. Básicamente esta ciudad estaba ubicada en una área bastante estratégica, porque básicamente, hermanos, existían 5 rutas comerciales que se enlazaban básicamente desde lo que en su momento fue la capital del imperio persa, es decir, desde Susa, hasta llegar a la ciudad de Sardis. Eso implicaba que la ciudad tenía muchas ventajas económicas en relación a otras ciudades cuando ésta fue fundada. Por otra parte, hermanos, es importante que mencionemos que aparte de estas 5 rutas comerciales que se entrelazaban en lo que fue el imperio persa y lo que fue la ciudad de Sardis, habían otros elementos naturales que hacían que esta ciudad se considerara a sí misma una ciudad bastante ventajosa. Por ejemplo, habían ríos que posibilitaban la comunicación fluvial y terrestre con esa gran ciudad de esa época. También, hermanos, en Sardis fue una ciudad que se destacó importantemente por el desarrollo de los materiales textiles, específicamente de la lana. Es decir, que Sardis era una de las ciudades que podríamos mencionar como una de las principales productoras de los textiles. Sin embargo, hermanos, esta ciudad, en la medida en que fue avanzando el tiempo, fue decayendo poco a poco. Y se sabe que esta ciudad llegó al clímax de su deterioro cuando la ciudad de Pérgamo comenzó a crecer. Es decir, el ascenso económico de Pérgamo, que fue una de las ciudades que vimos al estudiar a la iglesia de Pérgamo, hizo que la ciudad de Sardis tuviese un decaimiento económico. Y la razón de esto, hermanos, obedece a que hubo 2 momentos históricos en los que la ciudad de Sardis cayó de manera bastante significativa. Y esto ocurrió cuando de manera sorpresiva 2 enemigos comenzaron a invadir la ciudad de Sardis. Estos, hermanos, fueron básicamente a quienes se conocen como Antíoco durante el imperio Seleucida,
Pero durante ese periodo, hermanos, la ciudad de Sardis estaba muy confiada. La razón de su confianza era porque alrededor de toda la ciudad había una especie de montaña, es decir, la ciudad estaba protegida por una especie de montañas que a su vez también tenían un muro que protegían a la ciudad. Para que tengamos una relación, la ciudad se ubicaba en la parte más alta y por estar rodeada de montañas y de estos muros, ellos creían que en realidad sus enemigos les tomaría mucho tiempo poder llegar hasta la cumbre de la montaña donde se ubicaba la ciudad y por ende poderla conquistar. Esto hizo, hermanos, que, como ya le dije, en 2 ocasiones la ciudad fue tomada por asalto en la noche. Por eso es que cuando el Señor más adelante les dice a los creyentes de la iglesia de Sardis que cuando menos lo esperen, Él va a aparecer como ladrón en la noche, para los ciudadanos de Sardis la imagen no era extraña, porque ellos habían vivido en 2 ocasiones el momento de la caída de su ciudad, cuando ésta fue tomada por sus enemigos en la noche. Y fue tomada por los enemigos porque ellos consideraban que sus enemigos jamás podrían atravesar esas murallas y jamás podrían escalar esas grandes montañas. Eso, hermanos y hermanas, a nosotros nos lleva a pensar que, siendo que la ciudad tenía esa condición escarpada que se ubicaba hasta en la cima de la montaña, también tiene una relación profunda en cuanto a la situación de la iglesia de Sardis. Si ya dijimos que la ciudad de Sardis se ubicaba en lo alto de la montaña y estaba protegida por un muro que rodeaba la ciudad, la iglesia también en ese momento se encontraba en la cima de la fama y de la popularidad. Es decir, que así como la ciudad se elevaba a través de esa montaña, también la fama de la iglesia de Sardis era bastante buena, era muy popular. Y por eso es que nosotros encontramos que en el versículo 1 dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia de Sardis, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Como en las demás cartas que también hemos visto, Jesús se presenta aquí con uno de los atributos derivados del capítulo 1. Aquí lo que se dice, hermanos, es que Jesús tiene los 7 espíritus de Dios. En su momento, cuando estudiamos el capítulo 1, decíamos, hermanos, que no es una referencia a que existan 7 espíritus de Dios, sino que el número 7 hace referencia a la plenitud de la acción del Espíritu de Dios en medio de sus iglesias. Entonces, cuando acá se dice que el Señor Jesús tiene los espíritus de Dios, lo que está diciendo, o a lo que está refiriéndose, es que el Señor Jesús tiene en sus manos el poder del Espíritu que le va a poder dar vida a la iglesia. En la iglesia de Sardis vamos a encontrar, hermanos, 2 binomios que se conectan entre sí. Uno es el tema de la muerte, que también se enlaza con la vida. Y el otro tema, o el otro binomio que vamos a encontrar en esta carta, es el tema que la iglesia está dormida, pero el Señor llama a que esté vigilante. Entonces es una unión de 2 elementos: la vida que proviene de la acción del Espíritu versus la muerte que tiene dominada a la iglesia. Pero esa muerte es el resultado
de estar dormida, y está dormida porque no vigila. Entonces el Señor lo que dice es que en sus manos el Señor tiene la clave para que la iglesia despierte y vuelva a la vida. Entonces la única esperanza que tiene la iglesia de Sardis es que nuevamente tome del espíritu que proviene del Señor Jesús para que ésta vuelva a vivir. Pero también, hermanos, se nos dice, esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, y dice más, y las 7 estrellas. Hemos dicho que las estrellas hacen una referencia a las 7 iglesias. Y el número 7 nuevamente significa plenitud. Significa que el mensaje que el Señor Jesús va a dar, no solamente lo va a dar a la iglesia de Sardis, sino que lo va a dar a la plenitud de la iglesia. Entiéndase como plenitud de la iglesia, no solamente las iglesias que se ubicaban en Asia Menor, sino la iglesia de todos los tiempos. La iglesia que fue, la iglesia que es y la iglesia que será si el Señor no ha venido. Entonces dice que el Señor, número 1, tiene el Espíritu de Dios, el que le puede dar vida a una iglesia que, como ya lo vamos a ver, está muerta. Y por otra parte, dice que tiene a las 7 estrellas en su mano. Eso de que tiene las 7 estrellas habla que el Señor conoce la realidad de la iglesia de Sardis. Por eso es que inmediatamente dice: conozco tus obras. Lo primero que dice es: conozco tus obras. Tienes fama de estar vivo, pero en realidad, dice, estás muerto. Entonces vea, la iglesia de Sardis se encuentra en la cumbre de la popularidad. La iglesia de Sardis se encuentra en la cumbre del buen nombre entre las personas. Es una iglesia respetable, es una iglesia que no tiene polémicas, que no tiene mayor problema con los ciudadanos de Sardis. Podríamos decir que es la iglesia del momento. Es la iglesia que es muy amigable con los que viven a su alrededor. Pero vea, hermanos, ellos tienen fama de estar vivos. Ellos creen que son una iglesia vital, una iglesia con energías, una iglesia con mucho espíritu. Pero esa fama es la fama que la gente ha visto en la iglesia de Sardis. Pero el reconocimiento que las personas hacen de la iglesia de Sardis no es el mismo reconocimiento que el Señor hará de ella. Porque inmediatamente dice: yo conozco tus obras, tienes fama de estar vivo. Pero vea lo que dice, y aquí aparece el primer tema, el primer binomio: pero en realidad estás muerta. Entonces vea, mientras la gente decía de la iglesia de Sardis: es una iglesia vigorosa, es una iglesia que tiene mucha vida, es una iglesia muy famosa, vemos que el Señor no permite que la opinión pública desvirtúe su penetrante diagnóstico sobre la realidad crítica de la iglesia. Entonces vea, hermanos y hermanas, la iglesia de Sardis era una iglesia que había alcanzado la fama de la popularidad. Era una iglesia que había alcanzado el reconocimiento de la gente. Pero lo paradójico es que, a pesar de que tenía el reconocimiento de la gente como una iglesia viva, Dios la ve como una iglesia muerta.
Entonces, hermanos, esto a nosotros nos deja una importante lección, y es que la opinión que las personas puedan tener de nosotros probablemente sea una opinión muy buena. De nosotros pueden decir: es un excelente hermano, es un hermano muy espiritual, es un hermano o una hermana que es bastante entregada a Dios. Y quizás al escuchar ese tipo de reconocimientos de las personas, nosotros podamos llegar a pensar que ese reconocimiento es cierto. Pero aquí lo importante no es lo que la gente diga de nosotros, porque lo que la gente puede decir de nosotros es reputación, es fama. Pero lo importante no es lo que la gente dice de usted. Lo importante es lo que Dios dice acerca de usted. Puede ser que la gente a usted lo tenga como un buen hermano, como una buena hermana, y usted pueda sentirse satisfecho por las opiniones de las personas. Vivimos en un mundo, y especialmente en nuestra época actual, vivimos, hermanos y hermanas, en un mundo donde lo que a la gente le preocupa es la imagen, cómo ellos se proyectan ante los demás. La razón de por qué las redes sociales son tan exitosas en nuestra época es porque básicamente juegan con el tema de la imagen. Entre mejor imagen podamos tener con los demás y mayor aceptación tengamos con los demás, eso puede llevar a la persona a sentirse reconocido. Pero ese es un engaño, porque una cosa es la imagen y otra cosa es lo real. Por eso, hermanos y hermanas, nosotros no debemos de preocuparnos por lo que la gente dice de nosotros. Sí debemos de preocuparnos por lo que Dios dice acerca de nosotros. Qué bien si las personas dicen de usted algo positivo, pero ¿será eso lo que Dios dice acerca de usted? El problema de la iglesia de Sardis era que una iglesia que había creído en la fama que la gente le había atribuido, y por eso es que inmediatamente en el versículo 2 dice: despierta. Aquí aparece el segundo tema que aparece en binomio: despierta. Reaviva lo que aún está rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Entonces, la condición de esta iglesia es una iglesia que tiene 3 síntomas mortales que la han llevado a la muerte. Hay 3 síntomas mortales que aparecen en la iglesia de Sardis. Y aquí es donde tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué es una iglesia viva? ¿Qué es una iglesia viva? Y si lo pudiéramos individualizar, porque la iglesia no es una institución, la componen los seres humanos, los cristianos redimidos. ¿Quién es un cristiano vivo para Dios? Bueno, los síntomas mortales que tiene la iglesia de Sardis, en primer lugar, es una iglesia que está dormida, que ya no vigila. Y ya no vigila porque está confiada en su buena fama. Para ellos es más importante la reputación que se han hecho ante la gente que examinarse interiormente para saber si auténticamente la vida de Dios está en ellos. Cuando hablo aquí de vigilar, no me estoy refiriendo a las vigilias que nosotros hacemos como cultos que se extienden desde la noche hasta la madrugada. Cuando hablamos de vigilar, es que entendamos si estamos vigilando el crecimiento de nuestro cristianismo conforme a la exigencia del evangelio. Es decir, hemos vigilado que ningún intruso entre a nuestro corazón y a nuestra vida de tal manera que eso limite nuestro crecimiento en la fe.
Vigilamos nosotros que estamos creciendo en la medida en que nos vamos relacionando con la palabra. Entonces lo primero es que ya una iglesia que se comienza a morir o que está muerta, ya no le preocupa su crecimiento. Es una iglesia que se conforma con lo que ha alcanzado, con lo que ha logrado, y dice: esto es todo, esto es suficiente, ya no hay más por emprender. Y ya no vigila. Es una iglesia permisiva. Es una iglesia que ya no se evalúa, que ya no hace un examen introspectivo acerca de qué tanto se está pareciendo a su Señor. La segunda característica de una iglesia o de un cristiano que se está muriendo espiritualmente es que es un cristiano que vive en la mediocridad espiritual. Porque más adelante, siempre en ese versículo 2, el Señor dice: no he encontrado que tus obras sean perfectas. No he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Es decir, que es una iglesia que comienza bien, pero termina mal. O dicho de otra manera, es una iglesia que comienza pero nunca termina lo que emprende. Y por eso yo le decía que una iglesia que está muriendo es una iglesia que comienza a vivir en la mediocridad. Todo lo hace a medias. Al hablar acerca de esto, hagámonos la pregunta, cada uno de nosotros, si como iglesia del Señor y usted como cristiano es alguien que comienza algo pero que no lo termina. Hablo de las cosas que usted debe de cambiar en su vida. Probablemente, hermanos, usted comienza a trabajar en ciertas áreas de su vida y comienza a trabajar bien, comienza a tratar la manera de cambiar ciertas cosas, pero en la medida que el tiempo va pasando, usted las va abandonando, las va relegando, las va dejando en último lugar, hasta que después se olvida. Probablemente usted sea de las personas que diga: hoy me voy a hacer el propósito de congregarme y no voy a faltar a ningún culto. Y comienza asistiendo el domingo, el martes, el viernes. La siguiente semana viene el domingo, pero viene tarde. El martes ya no viene. Y el viernes lo deja a un lado. Entonces va comenzando hasta que después de haberse hecho el propósito de congregarse, por decirle algo, usted comienza algo pero no lo termina. O aquellos hermanos y hermanas que tienen ciertas cosas que deben de cambiar en su vida, comienzan a hacer esos cambios, pero llega un momento en que después ya no los terminan. Solamente se hacen los propósitos de que quieren cambiar, pero en realidad no hacen nada. Entonces, un segundo rasgo que podemos aprender de la iglesia de Sardis es que una iglesia que está muriendo o que se está comenzando a morir es aquella que vive en el nivel de la mediocridad espiritual. La tercera característica de una iglesia muerta, como ya lo vamos a ver más adelante, es una iglesia que ha manchado sus vestiduras. Como no le ha agregado a su fe crecimiento, como no se ha disciplinado por salir adelante, sino que todo lo deja a medias, el mundo comienza a manchar sus vestiduras blancas. Entonces hágase la pregunta: ¿hace cuánto fue la última vez que usted hizo una evaluación sincera y honesta de qué tanto está creciendo en su fe? Si pudiera hacer una valoración de lo que es ahora y de cómo era antes, qué tanto ha avanzado. Segundo, ¿es usted una persona mediocre espiritualmente hablando? Que comienza a hacer algo, pero nunca lo termina. No le pone esmero, no le pone disciplina,
y todo lo reduce a que no siento. Quizás en algún momento de emotividad usted dice: yo siento que debo de orar, y gloria a Dios por esa emotividad. Pero ya cuando la emoción se ha ido, ya no vuelve a orar. Entonces todo eso, hermanos, habla de la mediocridad espiritual. Y lo tercero, que tanto el mundo ha salpicado sus vestiduras blancas, al punto que ya usted no representa un peligro para la gente que vive en el mundo. Los creyentes de Sardis eran una iglesia que tenía estas características. Se había quedado con la buena fama que tenía. Los creyentes de Sardis solamente hablaban de lo que fue su cristianismo al inicio. Hablaban de las cosas que habían ocurrido en el pasado, pero ya no tenían vida, estaban muertos. ¿Sabe cuál es el mayor peligro que nosotros tenemos como iglesia y como cristianos? Es que solo vivamos de glorias pasadas. Es que solamente, hermanos y hermanas, vivamos de los recuerdos de lo que alguna vez fuimos. Porque eso, hermanos y hermanas, solamente de vivir de recuerdos nos hará dormirnos, como dicen, en nuestros laureles. Entonces, ante esta realidad, que es una iglesia que ha manchado sus vestidos, que es una iglesia mediocre espiritualmente y que es una iglesia que ya no vigila, el versículo 3 dice: así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Y vea esto: si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Primero hagámonos la pregunta: ¿qué era lo que la iglesia de Sardis había recibido y qué era lo que había oído? Y dicho de otra manera, ¿qué es lo que usted ha recibido y qué es lo que usted ha oído? Respondiendo a la primera parte de la pregunta, ¿qué es lo que hemos recibido? Lo que hemos recibido es el Espíritu de Dios. Por eso es que el versículo 1 se presentó el Señor Jesús como el que tiene los 7 espíritus. Entonces, si hemos creído en Jesús, de Jesús hemos recibido su Santo Espíritu. El apóstol Juan, en su primera carta, él dice: ¿cómo sabemos que permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Y el mismo autor responde: porque nos ha dado de su Espíritu. Y ese Espíritu es el que nos da vida. Pablo también en Romanos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. También, hermanos y hermanas, Pablo, escribiendo su carta a los romanos, él dice en el capítulo 5, versículo 5: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Cuando creímos en Jesús, recibimos el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo no está ahí para estar de adorno. Lo que hace el Espíritu Santo es que utiliza la palabra, que es lo que hemos oído. Entonces, a la pregunta: ¿qué es lo que la iglesia de Sardis recibió y qué fue lo que la iglesia de Sardis oyó? Recibió el Espíritu y recibió la palabra. Pablo, incluso escribiendo a la iglesia de Filipos, en el capítulo 4, versículo 9, él dice:
pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, hermanos, cuando usted creyó al Evangelio, se combinaron dos elementos: la presencia del Espíritu Santo, que utilizó la palabra que usted oyó. Usted ha escuchado lo que Pablo también dice, que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y ese mensaje que se oye, dice Pablo, es la palabra de Cristo. Entonces, el llamado del Señor Jesús a la iglesia de Sardis, número uno, es que recuerde lo que ha recibido. ¿Y qué es lo que ha recibido? Ya lo dijimos, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no está ahí de adorno. El Espíritu Santo nos ilumina con su palabra para que hagamos lo que Él espera que nosotros hagamos, y eso se llama obediencia. El Espíritu Santo le va a decir a usted a través de la palabra: esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que debes dejar de hacer, esta es la decisión que debes de tomar. El Espíritu Santo está ahí dentro de nosotros. Cuando usted escucha la voz del Espíritu, el Espíritu Santo es ese centinela que le dice: protege esta área del muro, levanta el muro más alto, protégete y aplica la palabra. Pero si usted dice: ay, otra vez, ay, mañana lo hago, o después lo voy a hacer, si usted no obedece a la voz del Espíritu, usted va a comenzar a entrar en un sueño de muerte. Usted va a comenzar a dormirse, va a comenzar a sentir una sensación de adormecimiento espiritual, porque usted no oye al Espíritu y no aplica la palabra que escucha. Por eso, hermanos y hermanas, no nos debemos nosotros de conformar con estar escuchando y escuchando predicaciones si no las aplicamos en nuestro diario vivir. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios por medio de la acción del Espíritu Santo, usted debe de estar vigilante y decir: esta es la área de mi vida en la que debo de mejorar. Si usted lo ignora, se va a ir durmiendo. ¿Por qué cree usted? Uno puede distinguir cuando en un culto las personas están cansadas, pero hay otras personas, hermanos, que están dormidas espiritualmente. Hay personas que en este justo momento ya perdieron el hilo de la predicación porque se distrajeron en cualquier cosa. Y esa distracción los está conduciendo a un sueño. Es el diablo que comienza a decirles: duérmete, duérmete. El mensaje está aburrido, muy aburrido. Y cuando el diablo logra eso, la palabra es robada de su corazón. Pero ¿cuántos están despiertos esta noche, hermano? Bueno, espero que de verdad esté despierto. Entonces, hermanos y hermanas, los cristianos de Sardis tenían que despertar. Pero dice más adelante que si ellos no se despiertan, dice la segunda parte del versículo 3: si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Este llamado, hermanos, a estar vigilante, y esta descripción que se nos hace de que Jesús aparece como un ladrón, no está haciendo referencia a la venida de Cristo, sino que lo que está diciendo
es que de la manera menos pensada, el Señor vendría a robarles aquella confianza que ellos han tenido por mucho tiempo, para que se den cuenta de lo vulnerable que son. Entonces, hermanos y hermanas, el llamado que el Señor le hace a la iglesia de Sardis, para los hermanos de Sardis, fue un recuerdo en la historia. Porque Ciro, el rey de Persia, había invadido la ciudad que se creía inexpugnable. Años más adelante, 3 siglos adelante, Antíoco también, hermanos, había asaltado la ciudad de Sardis y se había robado todo. Lo peor que nos puede pasar a nosotros como cristianos es que nosotros creamos que somos buenos cristianos solo por la fama y la reputación que tenemos ante otros. Hermanos, como yo se los he dicho en estos estudios, el Señor Jesús está en medio nuestro y Él se pasea en medio nuestro. Solo Él sabe quién verdaderamente está despierto y por ende quién está vivo para Él. Porque el que es vivo espiritualmente no es el que más grita. El que es vivo espiritualmente es el que comienza a vigilarse él mismo y dice: ¿en qué estoy fallando? ¿En qué área de mi vida no estoy mejorando? El que está vivo espiritualmente es aquel que comienza algo y lo termina. El que está vivo espiritualmente, hermanos y hermanas, como ya se los mencioné, es aquel que mantiene esa actitud constante de vigilancia, que no está dormido. Entonces este es un llamado, hermanos y hermanas, para ponernos despiertos. Por eso dice el verso 4: sin embargo, tienes en Sardis a unos cuantos que no se han manchado la ropa. Eso es lo que dice el versículo 4. ¿Quiénes eran estos que no habían manchado sus ropas? Eran los cristianos de la primera generación. Aquellos hermanos que no les importaba ceder a las pretensiones del mundo. Pero los cristianos de segunda generación, ellos descansaban en lo que había ocurrido en el pasado. Ellos vivían de las experiencias del pasado. Ellos vivían, hermanos y hermanas, de la fe de otros. Vivían de fe prestada. Yo, hermanos y hermanas, en otras ocasiones también les he mencionado que Dios no tiene nietos, tiene hijos. Dios quiere tener una experiencia real con cada uno de ustedes. Por eso es que el Señor dice: no permitas que te manchen el vestido. Estos hermanos y hermanas, estos cristianos que no se habían manchado, eran cristianos que se habían renunciado al paganismo. Habían tratado la manera de no permitir que las corrientes de Sardis los mancharan. Muchas veces, hermanos, nosotros comenzamos a tolerar ciertas cosas que no son buenas delante de Dios. Se dice que en estas culturas era inapropiado que una persona se presentara ante un culto pagano con los vestidos sucios. Tomando en cuenta que Sardis era una ciudad textilera, ¿cómo era posible que hubiese gente que produjera ropa y nunca se quitara la ropa sucia? Eso es como que usted tuviera un montón de ropa y siempre se pone la misma. No da lógica. Entonces, hermanos, los cristianos de Sardis eran cristianos, algunos, que no habían permitido que sus ropas fueran manchadas. Pero también en la Biblia el vestido da una idea de integridad y de pureza, porque el vestido cubre la desnudez, y en la Biblia la desnudez es símbolo de pecado. Por eso es que en Zacarías capítulo 3 se menciona, cuando dice la Biblia que Zacarías está con
o más bien dicho, Zacarías en su visión ve a Josué, el sumo sacerdote, y lo ve con sus vestidos sucios. Pero gracias a Dios se le cambia la vestidura para que esté limpia delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que limpia a un cristiano? ¿Qué es, hermanos y hermanas, lo que nos santifica como creyentes? Jesús lo dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos va a limpiar a nosotros? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos va a hacer crecer a nosotros como creyentes? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos hace mantenernos vigilantes? La palabra de Dios. Y la carta termina con una triple bendición. Versículo 5. Vea las tres bendiciones. Número 1, verso 5. El que salga vencedor, número 1, se vestirá de blanco. Segunda promesa: jamás borraré su nombre del libro de la vida. Tercera promesa: reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermanos, quien acá se vista blanco, se vestirá de blancura en la eternidad. Dicho de otra manera, quien no permita que el mundo manche sus vestidos, es el que al final también se vestirá de blanco delante del Señor. Y el color blanco es un color de pureza, es un color, hermanos, de limpieza. Entonces, lo que nos limpia y lo que nos purifica es la palabra de Dios. Y aquellos que se santifican por la palabra, dice el verso 5, jamás borraré su nombre del libro de la vida. Ese no es un libro literal. El libro de la vida es la memoria de Dios. Quien honra a Dios aquí en la tierra, Dios lo honrará en su misma presencia. Quien aquí se acuerde de vivir en santidad delante de Dios es el que está diciendo con su estilo de vida que va hacia la gloria eterna, y que por lo tanto, por reconocer aquí en esta tierra, en este mundo sucio y perdido, a un Dios santo y puro, dice el Señor Jesús que Él lo va a reconocer delante de su Padre y delante de sus santos ángeles. Así que vale la pena vivir en integridad. Termino entonces, y es lo que dice la Biblia. Hermanos, lo que la gente diga de nosotros probablemente sea bueno, probablemente sea malo, pero no es lo más importante. Lo más importante es lo que Dios dice acerca de usted. Segundo, usted quiere saber si es una iglesia viva, si somos una iglesia viva o solo somos una iglesia que vive del recuerdo. Ya le dije, hermanos y hermanas, que están los tres principios: vigilar nuestro crecimiento, terminar las cosas que comenzamos espiritualmente, que es fundamental e importante. Y también, hermanos y hermanas, dentro de esto tenemos que ir viendo cómo nos vamos desarrollando en la fe, cómo vamos creciendo en el Señor y cómo nuestros vestidos nos están ensuciando. Entonces, vigile, termine lo que comienza y no permita que sus vestidos se manchen con la influencia del mundo. Así que, hermanos, podemos tener fama de que somos buenos cristianos, pero eso no vale para Dios. Dios es el que conoce nuestro corazón, y Dios sabe quién es el que aquí está vivo en la fe, y Dios sabe quién es el que está muerto. Allá, hermanos, cuando el profeta Ezequiel recibe la visión,
del valle de huesos secos, el Señor le pregunta a Ezequiel: Ezequiel, ¿volverán a vivir todos estos huesos? Y Ezequiel sabe que ante la muerte, ¿qué solución hay, hermanos? ¿Qué solución hay ante el que se murió? Solo irlo a enterrar, nada más. Pero Ezequiel le dice: Señor, tú lo sabes. Entonces, hermanos, usted conoce la historia, que por la acción del Espíritu de Dios, que se paseó por esos huesos secos, es que la vida volvió a ese valle de huesos secos y se convirtió en un gran ejército. Probablemente acá tú te puedas encontrar también muerto espiritualmente, y ni el pastor ni ningún hermano te puede ayudar, pero el Espíritu que da la vida, ese es el que está acá, y Él te puede devolver la vida nuevamente. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude. Vamos a orar, hermanos, y vamos a cerrar nuestros ojos. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Termina la carta. Y también la invitación es para usted, estimado amigo, amiga, que desea entregarle su vida a Cristo, o usted, hermano, que desea reconciliarse. Le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo, que quiere que la vida de Dios vuelva a usted? O tal vez, hermano, si usted se ha alejado del Señor y se siente muerto espiritualmente, le invito para que se ponga de pie y en el lugar donde está vamos a orar. ¿Habrá alguien? Solo el Espíritu de Dios nos puede dar la vida. Podemos vivir del recuerdo de cómo la gente nos conoce, pero eso no es suficiente delante de Dios. Podemos vivir de la buena fama que una vez tuvimos, pero eso simplemente puede ser un letargo espiritual en el que está dormido y somnoliento. ¿Hay alguien esta noche? Cierro esta invitación porque el tiempo se ha acabado. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga al hermano que se pone aquí en pie. Hermano, si me ayuda, por favor. Dios le bendiga también al hermano que se pone aquí en pie. ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Le invito para que en el lugar donde está se ponga en pie. Vamos a orar por usted. Si hay alguien más que quiere vivir y tener la vida de Dios, le invito, póngase de pie, vamos a orar por usted. Si hay alguien que desea reconciliarse, también puede ponerse en pie. Dígale: Señor, perdóname, porque yo he creído que estoy vivo, pero en realidad estoy muerto. Solo vivo del recuerdo nada más. ¿Hay alguien más? Vamos a orar por estas vidas. Pero si en lo que estamos orando hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, puede ponerse en pie. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor amado, estamos delante de ti agradecidos por la vida que tenemos en Cristo, por el Espíritu Santo que hemos recibido y la palabra que oímos que nos da vida. Quiero pedirte por estas personas que están acá de pie, para que tú los limpies de sus pecados y les des nueva vida en ti. Perdónale, Señor. Dale, Señor, vida nueva. Rompe sus pecados. Lánzalos a lo más profundo del mar, y que a partir de ahora tengan una nueva vida en ti. Lo mismo por aquellos que a través de la radio, a través de los medios de comunicación, están escuchando esta palabra. A ti sea toda la gloria, Señor. A ti sea todo el honor. Oramos también, Señor, para que tu iglesia esté viva delante de ti. Que podamos, Señor amado, estar vigilantes. Que podamos terminar lo que comencemos. Y que no permitamos que nuestras vestiduras sean manchadas, porque haciendo esto estaremos vivos para ti.
En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos la bienvenida.